Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fuerte accidente de motociclista. Joran van der Sloot extraditado a los Estados Unidos desde Perú. Se cumple un año del asesinato del fiscal paraguayo en Colombia. Aumento de un 700% de la salida de migrantes por el tapón del Darién. Historia de jóvenes siameses con un novio y se viraliza. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a esta hora a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Arrancamos con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que ocurrió en los últimos días en donde un motociclista al parecer con exceso de velocidad perdió el control de su moto y se estrelló. Afortunadamente, la rápida acción de la ambulancia lograron trasladarlo al hospital. Esta semana en el Green Corridor, justo donde queda el puente con destino hacia la rotonda de Post Chiquito, dirección hacia la rotonda de Balashi, un hombre que venía en su motocicleta corriendo bastante duro, perdió el control de su vehículo y allí se fue en contra de la pared que está dividiendo la vía. Este hombre se deslizó con su moto y allí llegó hasta un poste de luz. Antes del impacto, según lo que indicaron, resultó bastante herido. El hombre quedó en el medio de la vía y la ambulancia, conjuntamente con la policía, tuvieron que llegar urgentemente para poder atender con la víctima, en este caso con el conductor de la moto. Cerraron también la rotonda de Post Chiquito para evitar que el tráfico llegara cerca a este accidente y de pronto pudieran obstaculizar el lugar de la escena. Los paramédicos también trabajaron de una forma rápida para poder trasladar a la víctima al hospital. La policía de tráfico estuvo presente y empezó una investigación. Cambiando de tema, recordemos un episodio que marcó tristemente la historia de Aruba y fue la desaparición y posterior muerte de la joven Natalee Holloway a manos, al parecer, del principal sospechoso Joran van der Sloot. Él se encuentra en este momento en Perú, sin embargo, las autoridades peruanas aceptaron el pedido de los Estados Unidos de extradición del holandés. El Ministerio de Justicia y de los Derechos Humanos de Perú, que está a cargo del ministro Daniel Maurate, informó que el país, Perú, accedió a entregar de manera temporal al sentenciado por asesinato Joran van der Sloot, holandés acusado de asesinato. Recordemos que él ha sido parte fundamental de un episodio que marcó nuestra isla con el asesinato de Natalee Holloway. Según lo que indicaron los Estados Unidos, en este momento están buscando hacer un proceso en contra de van der Sloot por diversos delitos, como por ejemplo extorsión y estafa. Por ese motivo, el Consejo de Ministros accedió a esta extradición. Desde el año 2012, Joran van der Sloot fue condenado a 28 años de cárcel en el Perú por el asesinato de la joven Stephanie Flores en el 2010, a quien conoció en un casino y allí lamentablemente le quitó la vida. Después de esto, el holandés escapó a Chile, pero sin embargo fue extraditado a Perú. El asesino confesó, intentó reducir su pena, sin embargo se le informó que luego de cumplir su pena sería extraditado a los Estados Unidos para que sea un proceso por los delitos de extorsión y estafa en contra de la norteamericana Elizabeth Ann Holloway, madre de la desaparecida Natalee Holloway. Van der Sloot es sospechoso de la aparición de esta joven, quien fue vista por última vez junto a él en el 2005 durante un viaje de promoción que tuvo a nuestra isla de Aruba. La noche de la desaparición, Natalee salió del casino del hotel en donde se alojaba acompañada de Joran y se les vio bailando. Esto quedó registrado por las cámaras de seguridad. Sin embargo, los compañeros de la joven en esa época tenían que abordar el avión de regreso hacia los Estados Unidos, mientras en Aruba las autoridades iniciaron la búsqueda de esta joven sin ningún tipo de resultado. Al ser interrogado, van der Sloot dijo no conocer a la joven, por lo que fue puesto en libertad. Sin embargo, allí habría extorsionado a la mamá de la desaparecida, pidiéndole dinero a cambio de la información dónde estaría su hija. Con este dinero, Joran
se fugó hacia el Perú, en donde cometió el asesinato de Stephanie Flores. Pues ahora vuelve a ser noticia, no solamente por la extradición hacia los Estados Unidos, sino porque sabemos que acá en Aruba marcó un episodio bastante negativo y ha sido bastante duro y bastante trabajo para poder limpiar el nombre de la isla por este hecho tan lamentable. En otras noticias, se está llevando a cabo a nivel actual la Conferencia del Clima y Energía de las Islas del Caribe, y en esta oportunidad Holanda logró firmar un acuerdo tanto con Aruba como también con San Martín para lo que trata la energía renovable. Holanda va a intensificar la colaboración con Aruba y San Martín en el terreno de energía renovable. Eso fue lo cual los países llegaron a un acuerdo durante el primer Caribbean Climate and Energy Conference que se está llevando a cabo en Aruba desde el 10 al 12 de mayo. En esta conferencia, un grupo amplio de organizaciones, islas y países de la región del Caribe y alrededor del mundo estuvieron presentes. Holanda y Aruba, a través de esta conferencia, quieren promover la colaboración en las acciones del clima entre las islas pequeñas a nivel global. Algunos temas también han sido tratados en esta conferencia, como por ejemplo la transición de energía inclusiva y el financiamiento para realizar este tipo de planes. Durante la conferencia, Holanda firmó un memorando de entendimiento con San Martín y Aruba. La colaboración está enfocada en diferentes tecnologías, por ejemplo, de energía renovable y también energías de viento, hidrógeno, energía solar. Además, en este acuerdo se acordó sobre el intercambio del personal y conocimiento científico y tecnológico y la organización de, por ejemplo, grupos de trabajo y proyectos de investigación. La primer ministro también de San Martín, Silveria Jacobs, indicó que es sumamente importante para San Martín formar parte de estas discusiones relacionadas con la energía sostenible. Al final, la primer ministro, la señora Evelyn Weber Cruz, enfatizó que Aruba está recuperándose del COVID-19 con una economía más fuerte y resiliente. En el marco de esto, la energía podría también ser un pilar económico importante. Empezamos nuestra ronda internacional. El día de ayer se cumplió exactamente un año del lamentable hecho donde el fiscal paraguayo, en plena luna de miel, falleció a manos de sicarios. Pues todo este año han sido de diferentes investigaciones y ya se está tras la pista del principal cabecilla, cuál es el primero en el eslabón de las personas que están involucradas en el asesinato. Los hermanos Pérez Hoyos son tal vez el penúltimo eslabón de la cadena para resolver definitivamente el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Fueron condenados a 25 años de cárcel por aceptar su responsabilidad en la financiación del asesinato. Como quiera que, Ramón Emilio Pérez Hoyos y Andrés Felipe Pérez Hoyos acordaron asesinar al ciudadano paraguayo Marcelo Daniel Pecci Albertini, para el cual consiguieron delincuentes dedicados a esta clase de conducta criminal para que atentaran contra la vida de este, y en donde los autores inmediatos intelectuales delegaron a través suyo la preparación, coordinación, supervisión y pago de la conducta criminal. Fueron aproximadamente 1.600 millones de pesos los que se movieron a través de los hermanos Pérez Hoyos, que quedaron registrados en las cámaras de seguridad de varios cajeros en Cartagena. Para lograr su cometido, contactaron al encargado de planear el minuto a minuto del crimen, Francisco Luis Correa, un exmilitar quien hace solo 5 días aceptó su responsabilidad y pidió perdón a la familia. De corazón, primeramente pido perdón a Dios, familia del doctor Pecci, su señor padre, su señora madre, sus hermanos, a la señora Claudia Aguilera, su hijo Marcelito. Le quitamos el derecho de tener un papá. En la línea del crimen también está Jayverson Zabaleta, encargado del transporte de los asesinos de Cartagena a Barú, Wendell Stevenson Carrillo, el sicario que le disparó al fiscal. Estos dos ya están condenados. Y Gabriel Salinas, el conductor del jet ski capturado en Venezuela. Y finalmente están Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, encargados del seguimiento y de avisar a los sicarios la ubicación de Pecci en la playa de Barú el 10 de mayo del año pasado, cuando fue asesinado. Los dos también están condenados. La pieza faltante en el rompecabezas es el autor. De esa persona se sabe que sería un narcotraficante paraguayo que maneja el tráfico de cocaína en América Latina. Su última pista lo ubicó entre La Guajira y norte de Santander, en Colombia.
Cambiando de tema, el día de ayer en Colombia, militares y policías retirados estuvieron protestando en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Allí, con pancartas y arengas, estuvieron demostrando su descontento desde la Plaza de Bolívar. Las tumbas de mis mayores, mis herencias, el fruto de mis esfuerzos. En la Plaza de Bolívar se concentraron centenares de miembros de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía. El título de colombiano y llegado el caso, morimos independientes. Lo primero que hicieron fue retirar la bandera que había atada a la estatua de Bolívar para poner en una de las manos del Libertador el pabellón de nuestro país. Vestidos con prendas camufladas y verde oliva, con la bandera de Colombia en la mano, protestaron contra las políticas de seguridad del gobierno nacional. Así como está el país, va para atrás. Sentimos como reservas que hemos retrocedido 25 años. Porque estamos marchando en contra de las reformas del gobierno y por el apoyo a los veteranos de la policía. Sin distinción de grados, se unieron para reclamar que a la fuerza pública se le permita cumplir con la misión constitucional de defender a la población. Para ellos, las unidades militares y policiales no pueden seguir con las manos amarradas contra el crimen. Estamos con las familias de los soldados asesinados. Estamos haciendo patria, estamos haciendo institucionalidad. Estamos respaldando a las instituciones y sobre todo estamos respaldando a la Constitución Nacional. Los reservistas también le pidieron al presidente de la República respeto por el equilibrio de poderes tras el enfrentamiento con el jefe de Estado con el fiscal. A pocas horas de que ya finalice el título 42, muchos migrantes ya llegan allí a la frontera. Como nos cuenta Celia Mendoza de La Voz de América, logró entrevistar hasta los más pequeños, quienes piensan que el panorama podría ser mejor si cruzan a los Estados Unidos. Es difícil el trayecto que nosotros pasamos. Sentado en la banqueta mientras espera entregarse a la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, Luis Pineda, de 10 años, quien salió con su mamá hace 8 meses de Maracaibo, Venezuela, reflexiona como un adulto frente a lo que ha vivido en su travesía. La tristeza porque tantos compatriotas han muerto en esa selva. Uno de los muchos retos que ha enfrentado junto a su mamá en camino a Sarasota, Florida. Me siento triste porque ella se quebranta mucho. Llora mucho y a mí me dan sentimiento. Me da tanto sentimiento que él haya pasado por todas las cosas que pasamos. Pero es fuerte, es valiente. Jessica y Luis ahora tendrán que presentar su caso a las autoridades migratorias, que siguen procesando a miles de personas, tal y como lo explicó a La Voz de América el vocero de la patrulla fronteriza de El Paso, Fidel Vaca. Estamos preparados para que esos números suban durante ya la semana entrante porque va a terminar el título 42. De acuerdo al portavoz de la patrulla fronteriza, aquí en el sector del Paso, 1.150 personas son encontradas diariamente de manera irregular cruzando esta frontera. Algunos no son atrapados, otros dejan a lo largo del camino sus pertenencias personales. Lo que hemos estado intentando hacer es agilizar el proceso. Ahora en vez de tener que imprimir todo lo que le llamamos un paquete a un expediente de cada persona, ahora todo va a ser vía electrónica. Parte de una política que deja claro que los cruces irregulares bajo la ley son castigados. Se van a topar con una política agresiva, dura, muy antiinmigrante, y creo que eso va, digamos, a disuadir el proceso. Aún así, para el pequeño Luis, en el caso de los venezolanos, la migración continuará en respuesta a las políticas establecidas por Nicolás Maduro. Ahora somos más pobres que la pobreza. Bueno, si no tuviera ese presidente, ninguno de los venezolanos que estuviéramos aquí, ¿verdad? Pues precisamente a pocas horas de que finalice este título 42, se conocen las diferentes tasas de los migrantes que están cruzando, por ejemplo, por el tapón del Darién. En este año 2022 y 2023, la cifra aumentó en 700%. El informe es de La Voz de América. Contra viento y marea, para una mejor calidad de vida, llegar allá a los Estados Unidos. Argenis Rojas es un migrante venezolano de 35 años que ha recorrido más de 8 países de Latinoamérica con el objetivo de llegar a Estados Unidos y cree que es el momento perfecto para hacerlo. Yo está ahorrar todos los días
para decir adiós, ayudarme para pasar. Pero no son solamente venezolanos los que atraviesan la inhóspita selva del Tapón del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. Las personas que más han pasado de manera importante, como lo mencioné, es Haití y Venezuela. Son 66 nacionalidades las que han pasado por Colombia en tránsito. Las autoridades estiman que en lo corrido de 2023 el flujo se ha incrementado en un 700% respecto a los 14.000 migrantes que cruzaron este corredor entre enero y abril de 2022. En este año, en esa misma fecha, en ese mismo periodo, tenemos 119.000 y estamos hablando de un aumento del 720% de la cantidad de migrantes que han pasado por el territorio de nuestra jurisdicción. 18 personas han sido capturadas este año por el delito de tráfico humano en la selva más peligrosa del mundo, el Tapón del Darién. Nos vamos ahora a Panamá, donde allí los diferentes exportadores e importadores de aguacate están preocupados no solamente por el alto índice de importación de aguacate que están trayendo hacia Panamá y porque dicen que la competencia podría ser algo ilegal. Es uno de los invitados de lujo a la mesa del panameño. Hablamos del aguacate, o también conocido oro verde, que ahora está sumergido entre quejas por presunta importación desmedida. Esta importación empezó desde el mes de julio del año pasado y todavía están mandando aguacate de importación. Este aguacate está más o menos en reventa puede andar como en 70, 80 centavos. Venta rápida puede andar en 65, 70 centavos. En Panamá se cosechan unas 35 variedades de aguacate. El que acapara estanterías es este de cáscara brillante, buen tamaño y sabor. Esta otra es la variedad que desde agosto se está trayendo desde República Dominicana. En este puesto en Merca, el importador aseguró que desde agosto ha traído unas 80.000 cajas con más de 1 millón de unidades. Bueno, acá tenemos en aguacate importado dos variedades, el Carla, que es una fruta redonda, y el Berni, que es una variedad morado, y ya estamos cerrando el tema de las importaciones. Esta semana llega el último contenedor. Pero la inconformidad radica en que Panamá está en los meses de alta producción. Según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en el país se siembran unas 660 hectáreas, produciendo más de 10.600 toneladas de aguacate. Estamos a pocos días de la celebración del Día de las Madres y hoy les traigo la historia de Annie, una joven mexicana, quien está allí haciendo diferentes campañas para poder recolectar fondos y ayudar con su mamá con un cáncer que lamentablemente ya hizo metástasis, pues ella a través de diferentes iniciativas está recolectando estos fondos. Se me cayó el mundo. Porque creo que la palabra cáncer es horrible y es la peor pesadilla de cualquier persona. Y hablando por mí, yo siempre le tuve pavor. Entonces, desde el momento en el que nos dijeron que tenía un tumor, piensas en lo peor. A la mamá de Annie le acaban de detectar cáncer etapa 3 en las trompas de falopio, ya con metástasis. Annie es actriz de doblaje y para costear los gastos de la enfermedad empezó a ofrecer su trabajo. No tenemos seguro, ella no está asegurada, no tenemos nada. Entonces me vi en sí es necesidad y también en la desesperación de hacer algo. Entonces puse a la venta audios de mis personajes para generar dinero para sus gastos médicos, para sus quimioterapias. Tengo 52 años y pues te cambia la vida. Siempre te dicen que ya no es, el cáncer no es una sentencia de muerte, ¿no? Pero te cambia la vida a ti, le cambia la vida a tu familia, a tus amigos, a toda la gente que está alrededor tuyo, ¿no? Hola, Alan, ¿cómo estás? Desde los 11 años, Annie comenzó haciendo la voz de muchos personajes. Hoy esa familia que la ha visto crecer se unió para apoyarla. La respuesta es muy positiva. No solamente ha habido ventas, ha habido donaciones. Compañeros míos se han unido también de doblaje a vender también audios. Me depositan a mí, yo les aviso y ellos mandan audios de sus personajes. Y es que necesitan reunir recursos porque el tiempo apremia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Cuáles son las causas del lupus, pero también cuál podría ser su tratamiento? A continuación. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi me se manera pa' mi ebo. O el rumor,
Lupus, carbohydrate, basic plan, aceitar. A mi team e hybrid, queda conecta com aceitar. O data e amada, devo solo plan, queda chat com a bonfada. Carbohydrate, tu tem um solo paquete. E queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Procter & Gamble te presenta Perfect Wash. Usa o produto preferido Tide, Gain, Downy, Ariel, Draft e participa para ganhar 1.500 em cash e LG Dryer and Washer último modelo. Marca superior te la gabopanha limpio lo delicioso. Compra 2 produtos de marca na participante e deposita o recibo de caja promocional na vosso supermercado preferido of WhatsApp. Se você usa Gain, Tide, Downy, Ariel ou Draft, prepara para ganhar em grande com P&G su Perfect Wash. Visita a Facebook page de compra para mais informação. Maida, el pez controla llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Bayuac. Aí, llega, mas biscoito de mata não. Bom dia, meu. Em mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bájate un monte, ¿no? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, a outra trabalho acaba, a outra cana chega. Limpa a minha cabeça. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vamos a hablar de un tema muy conocido como lo es el lupus, esta enfermedad que afecta a cerca de 5 millones de personas en el mundo. ¿Cuáles son las causas, pero también cuál podría ser el tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Hace 20 años que Daisy González supo que el cansancio y el dolor que sentía en sus articulaciones era lupus. En aquel momento me dio miedo. Era como algo que yo no conocía mucho. Aunque no ha sido fácil batallar con el lupus, Daisy entiende cuál es su misión actualmente. Creo que tengo un propósito con esta situación que me ha tocado y es ayudar a otros. Ayudar a entender la condición a otras personas y que se empoderen, que sepan que hay unos recursos disponibles, que sepan qué puertas tocar, básicamente. Y es que el lupus es una enfermedad autoinmune, en donde el propio sistema inmunológico ataca las células y tejidos sanos por error. Viene a causa de una falta de regulación del sistema inmune que causa entonces inflamación no solamente en las articulaciones, en la piel, que son de hecho las cosas más comunes que se afectan, sino que puede afectar el pulmón, el riñón, sistema nervioso central, el corazón. Por lo tanto, es una condición que puede ser muy leve o muy severa y puede ser inclusive una condición fatal si no se atiende a tiempo. La peor complicación es que puede llevar a fallo renal porque al principio no presenta síntomas en ese órgano. A pesar que cualquier persona puede padecer lupus, son las mujeres las que están a mayor riesgo, sobre todo las jóvenes entre 20 a 40 años, en proporción de 3-1 cuando se le compara con el varón. Al presente no se le conoce una causa. Y vean esta impactante historia de unas jóvenes que nacieron con la condición de siameses en México, sin embargo viven en los Estados Unidos en este momento. Una de ellas, a pesar de que tienen diferentes torsos, comparten la misma parte inferior de su cuerpo. Una de ellas tiene novio y la historia a continuación.
Se trata de la historia de unas hermanas nacidas en México y se ha hecho viral, pues a pesar de que no han podido hacer diferentes actividades cotidianas, tratan de llevar una relación fraternal. En el 2002 llegaron a Estados Unidos con la ilusión de hacerse una cirugía de separación, pero luego de un tiempo se dieron cuenta de que no iba a ser posible porque había muchas cosas en juego y se someterían a riesgos. Así las cosas, a sus 22 años, conviven incluso con la relación amorosa que sostiene una de ellas con Daniel, aunque mientras su vida transcurría con normalidad, se tuvieron que enfrentar en su preadolescencia con personas que les enviaban mensajes que las intimidaban. Sin embargo, dada la situación, esto no ha sido impedimento para que las hermanas encuentren el amor, tal y como le pasó a Carmen, quien conoció a Daniel, su pareja, hace poco más de 2 años a través de una aplicación. De acuerdo con las declaraciones de ella, debido a que comparte el aparato reproductor con su hermana, entre los tres tomaron la decisión de poner ciertos límites para no atentar contra la integridad de ninguno. Entre ellos está no tener relaciones sexuales en su noviazgo, sobre todo con el objetivo de no afectar la vida de Lupita, la otra joven. Obviamente iba a ser transparente en todo, fue un proceso de aprendizaje para todos, según indicó Carmen en una entrevista. También han dicho que la otra joven Lupita hace tiempo se declaró asexual. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les presento a este joven con un noble corazón. Él es repartidor de domicilios y sin embargo cuando fue a entregar uno de ellos, los clientes no respondieron, pues él decidió entregarle esta comida a unas personas de la calle. Un domiciliario compartió en su cuenta de TikTok lo que hizo por 2 abuelitos que no tenían un hogar y suelen dormir cerca de un puente en Perú. Dice que dio a conocer la historia porque busca que otros como él le den una mano a los habitantes de la calle. En la publicación el joven relató que lo llamaron para hacer la última entrega de comida. Pasaba la 1 de la madrugada y el repartidor llegó al sitio, pero el cliente afirmó que nunca apareció ni le respondió. Estuvo allí cerca de 30 minutos. Pues allí, según lo que explicó, después de que lo llamó más de 23 veces y no respondía, tocó el timbre y tampoco, pues él decidió tomar acción y allí entregarle esta comida a los habitantes de la calle. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de WinCreek, Crystal y Seaport Casino. Blooming Cash todos los viernes y sábados de este mes de mayo. Podrán acumular 150 Tier Points y participar para ganar premios en efectivo. Comenzando desde las 7 hasta las 9 de la noche, cada hora anunciarán 3 nombres ganadores que podrán ganar hasta un máximo de $1,000 en efectivo. Así que nos podrán visitar para que también encuentren su momento ganador. Y continuando con más de esas historias, sabemos que en ocasiones podemos tardar muchos meses cuadrando las vacaciones de nuestros sueños, pues unos turistas lamentablemente llegaron hasta un lugar muy visitado que es la montaña de 7 colores en Cusco. Sin embargo, por culpa del clima, no lograron el resultado esperado. Las experiencias durante los viajes son únicas y a veces pasan cosas impensables. Una vez un grupo de turistas subió la montaña de 7 colores ubicada en la cordillera del Cusco, pero se llevó una ingrata sorpresa cuando la encontraron cubierta de nieve. El video fue publicado en TikTok a través de la cuenta y tiene cerca de 42,000 visualizaciones. De acuerdo con las imágenes, los visitantes tuvieron que escalar la montaña Vinicunca y cuando llegaron a la cima, no se notaban los singulares colores de este atractivo turístico. ¡Ay no, mis ahorros! Tanto que me costó ahorrar, indica el audio de este video. Al respecto, muchos usuarios lamentaron la inusual nieve en Cusco y varios realizaron divertidos comentarios. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. Por parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden encontrar en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos siempre acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.